Hola a todos y todas. Buenas tardes a todos aquellos que asisten desde España y buenos días a todos los participantes de Latinoamérica. Nos presentamos. Soy Alexandra, directora de ventas. Y Cristina Márquez, responsable del departamento de hormigón. Hoy os vamos a acompañar durante este webinar sobre modelado y despiece de armaduras con Tekla Structures. Estamos encantadas de atender tus consultas durante la sesión. Por favor, las podéis ir escribiendo en el chat de webinar y las contestaremos al finalizar. Una vez terminado el webinar, aparecerá una rápida encuesta de 3 o 4 preguntas. Te invitamos a responderla. Tu opinión nos importa. No dudes en contactar con nosotros. Lo podéis hacer a través de nuestra página web. En Construsoft contamos con más de 25 años de experiencia ayudando a empresas del sector de la construcción. Os ayudamos a incrementar la productividad mediante nuestra digitalización. Para ello, contamos con un amplio portfolio de software como Tekla Structures, software líder mundial en modelado 3D. También contamos con software de cálculo de estructuras, gestión de la fabricación y software para trabajo colaborativo, como sería Trimble Connect. La tecnología es vital importancia. Sin embargo, disponer de personas y procesos preparados es clave para obtener resultados exitosos. Por ese motivo, en Construsoft también ofrecemos servicios de consultoría, implementación, soporte técnico y formación. En este webinar mostraremos cómo modelar armaduras de forma eficiente en Tekla Structures y cómo realizar su despiece. Se explicarán las herramientas disponibles para que aproveches todo el potencial del software. En Tekla dispondrás de un modelo 3D BIM con todas las armaduras. En caso de sufrir cambios, podrás gestionar rápidamente en el modelo y disponer de toda la información actualizada y precisa. Como novedad, disponemos del único software en el mercado llamado Tekla Structural Design que permite enviar armaduras a Tekla Structures de forma bidireccional. En resumen, en esta sesión online verás cómo modelar armaduras de forma ágil. Además, explicaremos cómo automatizar procesos y reducir el trabajo manual. Ahorrarás tiempo y disminuirás errores. Esto es clave para invertir menos horas en proyectos de ingeniería y hacerlos mucho más eficientes. Empezaremos con la parte técnica de este webinar que se distribuye en 5 grandes bloques. Comenzaremos con el módulo de conjunto de armaduras. Después mostraremos cómo acelerar y automatizar el proceso con herramientas de Tekla. A continuación veremos algunas aplicaciones específicas para infraestructuras, además de cómo automatizar la generación de listados, especialmente útil cuando hay modificaciones. Finalmente mostraremos la bidireccionalidad entre Tekla Structures y Tekla Structural Design. En esta primera parte del webinar vamos a ver cómo trabajar con conjuntos de armaduras, que nos permitirán leer las secciones y geometrías de las partes a reforzar, lo cual nos dará más rapidez de la que teníamos hasta ahora. Vamos a ver cómo podemos armar con las herramientas estándar de Tekla. En la parte superior tenemos una pestaña llamada Armaduras en donde encontraremos los conjuntos de armaduras y los grupos de armaduras. Vamos a ver cómo podemos aplicar estos conjuntos de armaduras. Para ello, seleccionamos una parte de la estructura y la hacemos solo visible. Muy bien. En este caso, lo que vamos a hacer es poner una armadura en esta zapata usando la herramienta de armadura transversal. ¿Vale? En este caso, si veis, los conjuntos lo que hacen es leer la sección o la geometría del objeto. Al darle un clic, veremos que en cada una de las partes geométricas de esta pieza nos indica que podemos añadir una rama. ¿Vale? Teniendo aplicado la modificación directa, se nos activarán barras de herramientas rápidas, en donde podemos desactivar todas las caras e ir activándola una a una, o directamente activando todas y nos cogerá todas las ramas de cada una de las caras. ¿Vale? En este caso, pues simplemente deseleccionamos la superior y le damos botón central. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos armar solo una zona de esta zapata? Pues cogeríamos nuevamente la sección que queremos, simplemente, por ejemplo, desticamos todas las caras y escogemos solo la que queremos, ¿vale? Y en este caso, en lugar de escoger
que nos coja todo el rango de la sección, le indicaremos que nosotros queremos definir un rango. En este caso queremos definir solo el rango de la columna. ¿Vale? Asignamos este tramo y le damos botón central. De esta manera nosotros disponemos de estos rangos que nosotros hayamos podido determinar. Estas armaduras disponen de propiedades y si nosotros, por ejemplo, ponemos un armado en una parrilla superior, veremos que estas barras son inteligentes y no se superponen las unas a las otras. Esto es debido a un sistema de capas. Veremos que en la parte lateral se nos abre las propiedades de estas armaduras. Aquí es donde podemos ver este sistema de capas que está en automático. Además de ello, también podemos definir el tipo de material que queremos usar, el tipo de diámetro que queremos usar y también el color. Es muy interesante también asignarle un nombre. Para ello, siempre recomendamos tener configuraciones predeterminadas en las que ya nos indique el nombre e incluso el código de numeración, ¿vale? Y al modificar, se nos activarán estas propiedades. Además de ello, también podemos definir cómo queremos la distribución de las barras o el método de creación, si bien por número de armaduras, indicando que queremos, por ejemplo, 3 armaduras, o indicando el espacio que hay entre ellas, separaciones con espacios flexibles o separaciones exactas. En este caso, pues le decimos que cada 120 nos ponga un armado con una flexibilidad en el inicio y fin. También podemos indicar que alguna de estas barras no se creara, por ejemplo, ni la primera ni la última. En este caso, pues nos quedaría así. ¿Esto en qué nos ayuda? En que si en algún momento nuestra geometría cambia y se nos hace más larga, estas armaduras seguirán estando centradas sin aparecer ni la primera ni la última. Y como veis, las armaduras se han adaptado a la nueva geometría. Muy bien, más cosas que nos da este panel. Este panel también nos ayudará a poder definir cuál es el recubrimiento, aunque el tecla de forma predeterminada ya nos indica cuál es el recubrimiento, tanto el inferior como el lateral, de todos los objetos que tenemos en el modelo. Pero si nosotros puntualmente quisiéramos cambiar este recubrimiento, seleccionamos el objeto y nos vamos a atributos definidos por el usuario, conjunto de armaduras, y aquí definimos el tipo de recubrimiento que queremos, global o local. En el caso del global, indicamos que queremos un recubrimiento de 100 y estas barras se moverán hacia arriba. En el caso de que queremos hacer un recubrimiento local, por ejemplo, queremos hacer este mismo cambio o mover estas patillas hacia abajo, indicaríamos que queremos un recubrimiento superior de 100 y estas barras bajarán 100. Todas bajarán 100. ¿Vale? Por tanto podemos modificar este recubrimiento localmente para el objeto o de forma global, que es como tecla lo define. Desde el archivo en configuraciones opciones definiremos en los conjuntos de armaduras cuál es el recubrimiento que queremos determinar, que por defecto es 25. Muy bien, sigamos con los conjuntos. ¿Qué opciones nos dan los conjuntos de armaduras? Hemos visto pues el armado transversal. Vamos a ver cómo podemos poner un estribo también de contorno. Nuevamente con la opción de armadura transversal seleccionaríamos la sección y nos indicaría el estribo. ¿Qué pasa pero si el orden no es el correcto? Ya que hemos dicho que el orden de capas va por posicionamiento de las barras, es decir, por jerarquía. Primero he puesto esta, la segunda esta, la tercera esta. Pero en este caso quiero que sea diferente, pues seleccionaría este estribo y simplemente tengo que jugar con estos botones de aquí, que sería mover a la capa exterior, ¿vale? Y todas ellas se adaptarían, ¿vale? En caso contrario, también lo que podríamos hacer es seleccionamos y en propiedades, en donde dice capa, PA1. ¿Vale? Esta es la capa 1 que ahora se solapa con la azul. ¿Vale? La azul sería la capa número 2. ¿Vale? Y la que hemos puesto la tercera sería esta de aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, vosotros podéis definir este orden de capa. ¿Vale? Si nosotros lo hubiéramos hecho correctamente desde el principio, ya no tendríamos que mover ese orden. Vale, ¿qué más podemos hacer con los conjuntos?
Si nosotros queremos hacer un rango de diferentes opciones o de diferentes posicionamientos, podríamos seleccionar ese conjunto e indicar desde aquí pues separaciones exactas. Por ejemplo, quiero 5 a 50 y luego 2 a 100. Y nos situaría pues estos grupos de barras. Pero también podría ser que algunas barras pues no las quisiéramos. Entonces podríamos ir a añadir, mover o borrar cualquiera de estas barras, ¿vale? Imaginemos pues que esta de aquí no la queremos, simplemente con seleccionar y suprimir esta barra ya no estaría. O si necesitamos una de más, simplemente seleccionamos al más y ya la tendríamos, pudiendo mover incluso su posición, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo con las propiedades de modificación directa, ¿vale? Y esto obviamente se verá afectado en el panel de propiedades. Aquí vemos, ¿vale?, cuál es la distancia entre ellas y podríamos también modificarlo desde aquí. Podemos indicar, pues por ejemplo, que fueran valores exactos y no ese 46 o este 104, ¿vale? Entonces esto es mucho más sencillo. También lo que podemos hacer es añadir una serie de, por ejemplo, en lo que es la parte del estribo, ¿vale? Seguramente necesitaremos un gancho, ¿vale? Esto tanto lo tenemos en la barra de herramientas rápida como lo tenemos en la parte superior. Si os fijáis, pues tenemos detalle de extremo, separadores, añadir más líneas de guía, incluso añadir más caras, ¿vale? En este caso, ¿vale?, indicaremos unos separadores o, mejor dicho, unos detalles de extremo. Entonces, si nosotros indicamos en esta cara que queremos este detalle de extremo, ¿vale?, y seleccionamos luego el detalle de extremo, aquí podemos decidir cuál es el gancho que queremos poner por defecto, ¿vale? Si cojo la estándar, pues nos pondrá directamente un gancho a 90, pero nosotros podemos decidir si queremos un gancho a 135 o un gancho personalizado, depende de lo que nosotros queramos hacer, ¿vale? En este caso, pues un gancho de 90 es suficiente. Si lo quisiera también en la otra cara, haría el mismo proceso. Selecciono, pico la cara que quiero poner el gancho y ya tendría el gancho, ¿vale? Además, también podemos indicar que no todos queremos que tengan gancho. Si nosotros, por ejemplo, la línea de guía la movemos hacia abajo, ¿vale?, esta barra ya no tiene este doblado, pudiendo permitir que unas tengan unas propiedades y otras. También podríamos tener estribos o barras con propiedades diferentes, ¿vale? Si añadimos, por ejemplo, un modificador de propiedad, que en este caso le indicamos de punto a punto, ¿vale?, que no sea en toda la longitud de la cara de este estribo, pues indicamos, por ejemplo, que queremos en 200 una línea de propiedad, ¿vale?, en el que esta propiedad me modificará todos los estribos que toque, en este caso el superior, y le indicaremos que queremos un diámetro diferente, por ejemplo, un B500 de 8, ¿vale? Modificamos y este es más pequeño que los siguientes, ¿vale? Entonces ya tenemos diferentes estribos o diferentes barras que nosotros podemos añadir, ¿vale?, con este modificador de propiedad, ¿vale? Entonces hemos visto el modificador de propiedad, los detalles de extremo, pero también puede ser que nosotros pongamos barras, ¿vale?, por ejemplo, por caras, ¿vale? Vamos a añadir en la parte superior de esta zapata y en una única dirección, ¿vale?, queremos añadir estas barras. Como veis, siempre cogerá la configuración que se había colocado previamente. En este caso, pues teníamos pues este reparto de estribos. Por eso es interesante el tener configuraciones predeterminadas para que nosotros podamos decidir cuál es el estándar que vamos a colocar, ¿vale? Entonces, seleccionamos este grupo, ¿vale?, y nuevamente definimos que queremos poner un separador, ¿vale? Pues yo quiero poner un separador, quiero ponerlo en este eje, ¿vale? Y si os fijáis, aquí tendré un separador, ¿vale?, que se está poniendo al 3 bolillo
Es decir, uno sí, uno no. Bueno, el tres bolillo no, sino que uno sí, uno no. Esto lo definimos desde aquí, ¿vale? Si queremos que todas las barras sean cortadas o que alguna de ellas pues no lo sea. ¿Vale? En este caso pues indicamos que queremos todas. También podéis indicar si es un solape o un quiebro y indicáis también la longitud o el lado del solape. Por ejemplo, en mitad del eje, ¿vale? O a la izquierda del eje, ¿vale? O a la derecha, depende. Si queréis en paralelo o en superior, ¿vale? Esto lo que haría es que una barra se pondría por encima de la otra, ¿vale? O como lo teníamos inicialmente, que podíamos tener pues un quiebro, ¿vale? Seleccionando nuevamente la línea de guía, escogiendo el quiebro y escogemos el quiebro que queremos hacer, ¿vale? En el caso de no darle una rotación de 90 grados, por defecto os situará un quiebro en vertical, ¿vale? Esto lo podéis modificar vosotros mismos, ¿vale? Y nuevamente pues podéis hacer un quiebro personalizado, podéis añadir el quiebro a la derecha o a la izquierda, como vosotros queráis, o directamente un quiebro plano en el mismo plano en donde están ubicadas pues estas barras, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa si nosotros queremos alargar estas armaduras, ¿vale? Para que se añadan dentro de la zapata, por ejemplo. Entonces aquí tenéis unas propiedades de visibilidad, ¿vale? Que os permitirán añadir o ver las caras de armado, ¿vale? En este caso, pues esta es la cara que se va a armar y si yo simplemente estiro esta cara, estas armaduras salen y se meten dentro del otro elemento, ¿vale? Y es lo que haríamos hasta aquí, ¿vale? Simplemente estiraríamos esta cara y ya lo tendríamos en este extremo. Y si queremos un doblado, escogeríamos un detalle de extremo, ¿vale? Y lo colocaríamos aquí, ¿vale? De tal manera que ya tenemos este solape. Si veis, solo me cogerá el área, ¿vale? No lo cogerá ni en un extremo ni en otro, ¿vale? Os cogerá solo el ámbito ocupado por esas barras, ¿vale? Estas barras, por ejemplo, las sacamos, ¿vale? Y nos quedaría pues estas barras, ¿vale? Añadidas en este armado, ¿vale? Nosotros hemos puesto armadura transversal usando por cara, ¿vale? Pero también podemos usar la longitudinal. Eso sería lo mismo. Seleccionaríamos la sección, nos indica el rango que queremos reforzar y con botón central nos colocará las barras que necesitemos, ¿vale? Muy bien. Entonces, veamos un poco qué pasaría si tenemos una losa inclinada. Veamos nuevamente lo que es todo el modelo, ¿vale? Y nos vamos, por ejemplo, a una losa de este estilo, ¿vale? Mostramos esta parte, mostrar solo seleccionado, ¿vale? Y aquí queremos poner armaduras, ¿vale? Aquí el sistema de caras es bastante interesante porque nosotros podemos coger, armar, digamos, esta cara o esta de aquí. Incluso podemos indicar que queremos, para empezar, que queremos crear armadura, la armadura más cercana, ¿vale? Que sería armadura superior. Yo ya la podría escoger desde aquí, ¿vale? Indicar que quiero poner estas barras, ya me pondría el nombre, como hemos visto, las separaciones a 150, ¿vale? Y entonces le digo que lo quiero en dos direcciones, en dos, ¿vale? Que me ponga como si fuera una malla. Y entonces ya tendría la longitudinal y la transversal de esta losa superior. De querer la inferior, pues haría lo mismo, simplemente cojo las bottom, ¿vale? Nuevamente selecciono la losa y ya tendría también lo que es la parte inferior. Ahora bien, si yo aquí necesito que estas barras sobresalgan o tengan un quiebro, ¿cómo puedo hacerlo? Si yo selecciono estas barras, ¿vale? Aquí me enseña pues este rango, pues yo puedo añadir una cara nueva, ¿vale? Le indico que quiero poner un armado nuevo, bueno, nuevo no, añado una cara nueva, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿vale? Entonces estas barras ya tienen la doblez, ¿vale? Y lo que haría es añadir un separador,
¿vale? Iríamos a este tipo de armado, ¿vale? Lo seleccionamos. Seleccionamos el separador y lo colocamos justo aquí. De esta manera lo que conseguimos es que las barras estén divididas. La longitudinal que viene de la losa inferior tenga el quiebro y el resto de las barras estén partidas, ¿vale? Pues con estas herramientas podemos armar cualquier tipo de estructura de forma ágil y bastante sencilla. Con la opción de la modificación directa nos será bastante ágil el hacer modificaciones en barras. Tras ver cómo podemos armar de forma estándar, vamos a ver cómo podemos automatizar y ganar velocidad de modelado en ciertos procesos de armado. Para ello, usaremos las aplicaciones que nos ofrece Tecla Estructuras. Por ejemplo, aplicaciones para el armado de zapatas, columnas y muros. Al tener configuraciones predeterminadas, nos evitaremos errores humanos en el momento de listar barras o de cuantificar objetos. Vamos a ver cómo podemos armar la estructura mediante componentes. Los componentes son aplicaciones que nos permitirán armar de una forma más sencilla. Estos componentes son paramétricos, por tanto se adaptarán a las diferentes geometrías. Si nosotros queremos armar esta zapata, simplemente seleccionamos la zapata y nos pondrá el armado. Si esta zapata fuera modificada, por ejemplo con la modificación directa, esta armadura se adaptará a la nueva geometría. Si nosotros queremos trabajar con componentes, debemos o podemos tener una serie de configuraciones predeterminadas. Por ejemplo, podemos tener parrillas de diferentes configuraciones. En este caso tenemos la barra principal, inferior y la secundaria, en la que en cualquiera de ellas podríamos tener diámetros distintos. Por ejemplo, podríamos tener una en diámetro 12 y la otra en diámetro 16. Si nosotros guardáramos la configuración, podríamos tener la original y también podríamos tener la anterior. Por tanto, cuantas más configuraciones tengamos, más rápidos seremos a la hora de modelar. ¿Qué más nos permiten estos componentes? Por ejemplo, si yo quiero armar esta columna, puedo utilizar la componente 83. Entre otras, existen muchas otras componentes. ¿Por qué utilizo esta y no otra? Pues porque esta nos permitirá hacer el quiebro entre columnas. Entonces seleccionamos el componente, cargamos la configuración que queremos añadir, seleccionamos el armado y modificamos. Y de esta manera pues ya tenemos el cuello de botella que queremos para esta unión. Este componente está muy bien porque en las primeras pestañas tú puedes elegir el tipo, el diámetro de armado que quieres poner en cada una de las esquinas. También puedes definir cómo quieres la parte inferior, si lo quieres con gancho, sin gancho, si quieres el quiebro o no. Lo mismo en la parte superior, que es lo que está pasando aquí. Además de poder definir unos rangos en la parte de los estribos. También puedes definir el tipo de estribo o colocación donde quieres poner el doblado. Y también enlaces intermedios, ¿vale? Si quisiéramos poner pues un enlace o uno cruzado, también lo podríamos añadir. Y también podemos añadir lo que sería una malla o un refuerzo a lo que sería la parte inferior o superior de esta columna, ¿vale? También podemos usar componentes que nos permitan hacer la unión entre la zapata y la columna. Para ello podemos utilizar la componente 87. Simplemente seleccionamos la zapata y en este caso ya nos pondrá el armado que queremos. En el caso de no ser así, lo que os comentaba, siempre podemos tener configuraciones predeterminadas que podemos usar en la que le indiquemos a lo mejor que en lugar de 3 estribos, pues queremos 3 pero separados a 20, ¿vale? O podemos querer 5. También podemos modificar el número de barras que queremos entre medias. En este caso pues tenemos una o podemos querer 2,
¿vale? Por eso nos pondrá 2 barras y en el otro sentido pues solo una. El tipo de patillas también lo podemos definir. Podemos definir obviamente los recubrimientos, ubicaciones si tuviera zapatas descentradas, etcétera. Todo esto se puede definir y mucho más. Más cosas que podemos hacer. También podemos añadir armaduras en zapata corrida. Pues podemos usar otro componente, por ejemplo el 57, y también nos pondrá pues esta tipología de armado. Siempre podemos entrar en el componente y definir el recubrimiento que queremos que salga hacia afuera, el rango de estribos o posicionamiento de las barras. Digamos que todo lo que tengamos preconfigurado será mucho más fácil de luego modelar, ¿no? También podemos poner uniones entre columnas y muros, ¿vale? Con la unión muro a muro, seleccionando la columna y después seleccionando el muro, ¿vale? Nos pondrá el armado, por ejemplo, que queremos entre lo que es la columna y el muro. Aquí también tenemos muchas posibilidades, ¿vale? Básicamente podemos elegir el tipo de conector, en este caso es una barra, pero también podemos poner componentes personalizados. En caso de que fuera, por ejemplo, un muro que no fuera de hormigón in situ, como es el caso, podríamos tener por ejemplo, una unión de lazos, o podríamos tener pues uniones, por ejemplo, con chapas soldadas, o bueno, cualquiera que se os pueda ocurrir, o la podríamos añadir aquí, ¿vale? Por tanto, también nos da mucha versatilidad. Y también, pues obviamente tenemos pues componentes que nos permitirán poner mallas, ¿vale? En este caso, pues en este muro, si yo quiero poner como si fuera una malla estribo de todo el panel, pues en este caso pues tendría lo que es una barra longitudinal, que es la que veis aquí, y luego pues como si fuera un estribo, ¿vale? Que es este estribo que hace, o como una grapa en realidad, que hace pues la vuelta a lo que sería el muro, ¿vale? Entonces esta componente también está bastante bien porque te permite poner 2 mallas. Puedes definir si es un grupo de barras o si es una malla electrosoldada. También podemos definir cada cuánto van estas barras, ¿vale? Ya sea, podemos poner mallas incluso estándar, pero si fueran barras lo podríamos definir, incluso dejando alguna que fuera de espacio flexible. También tiene en cuenta los cortes, ¿vale? Y también puedo filtrar por cortes, indicando que algunos cortes no los tenga en cuenta según un nombre o un color o un filtro, ¿vale? También podemos indicar cuál es el gancho en el que acaba. Si vemos aquí, al final van a ser 2 barras que van a ir dobladas, y van a ir dobladas en la parte superior, en la parte inferior, ¿vale? Generando lo que podría ser pues este estribo o barras cerradas, ¿vale? También hay algo que es muy interesante, que es que nos permite dividir esas barras. Es decir, si yo compro barras de 12 metros, esta componente nos permitirá dividir esas barras de forma automática, generando lo que hemos visto en algún momento por aquí, que aparecía algún símbolo de solape. Ahora no aparece. Veamos, mira, este símbolo de solape que nos lo genera precisamente este componente de empalme. Si no se ha generado mediante barras malla, existe un componente que se llama Automatic Splicing Tool, o este de aquí, que es la herramienta de empalme automático, que justamente si la abro tiene la misma apariencia que contiene la pestaña de empalme de las barras malla, ¿vale? Entonces aquí tengo lo mismo. Es decir, si yo utilizara componentes pero que no cortan, ¿vale? Siempre podría utilizar después esta aplicación para poderlo cortar, ¿vale? Indicando la longitud de compra y cuál sería el solapamiento entre ellas, ¿vale? Con lo cual esto está muy bien. Más componentes que podemos utilizar. Entonces también el Tecla dispone
de una componente que está muy bien, que es un generador como de pórtico o armado de pórticos, ¿vale? En este caso, pues es la armadura en viga continua, que está muy bien para hormigón in situ. Entonces, en este caso, simplemente lo que tenemos que definir es cuáles son los elementos que conforman esta viga, ¿vale? Cuáles son los elementos que cortan esta viga. Y aquí vamos a definir, obviamente si tuviera la configuración la usaría, en este caso no la tengo. Definimos pues el material, diámetro de las barras superiores e inferiores y estribos, igual que los recubrimientos. También podemos definir si las barras van dobladas y el número de barras en la parte superior, el número de barras en la parte inferior, también si va doblada o si va recta, en este caso la dejaremos doblada, y el gancho que debe de tener, y también el reparto de estribos, ¿vale? Si van cada 200 o si tenemos varios grupos. También podemos añadir barras adicionales, que en este caso las vamos a añadir, y le indicaríamos que nos ponga refuerzo, bueno, este tipo de refuerzo, y que también nos ponga una barra de refuerzo en el centro de las vigas, ¿vale? En este caso le decimos finalizar y nos colocará todos estos componentes, ¿vale? Al final son componentes, si veis, pues nos pone estas barras inferiores, nos pone las barras superiores, las barras lilas que son las de refuerzo, ¿vale? Y luego podemos editar este componente. Si por ejemplo estamos viendo que choca, ¿vale? Podríamos entrar en este componente e indicarle que el recubrimiento en lugar de 25 es 36. Y ya no se chocan estas barras, ¿vale? Lo mismo pasaría en la parte superior. Si yo esto lo hubiera definido en el componente de generador de pórticos, ya no tendría que hacerlo aquí, ¿vale? Pero era para que vierais que estas componentes luego pueden ser editadas individualmente, ¿vale? Con lo cual, pues esto también puede ser una ayuda, ¿vale? Iríamos editando una a una hasta tener el generador de pórtico definido. Como os comentaba, en este tercer apartado vamos a centrarnos en algunas herramientas para el armado de estructuras no lineales, como podría ser un tablero de puente. Para ello, utilizaremos herramientas de Casting Place que podríais encontrar en Tekla Warehouse. Está incluido en la suscripción o mantenimiento del software. Estoy segura que os agilizará el trabajo a realizar. Vamos a ver cómo podemos armar armaduras no lineales, como podría ser un tablero de un puente. Para este caso, vamos a utilizar las herramientas ZIP. Se trata de tres tipos de herramientas que nos permiten poner armadura longitudinal, armadura transversal y estribos. Para ello seleccionamos barras principales, seleccionamos el tablero del puente y simplemente indicamos el rango a reforzar y la dirección. También tenemos que seleccionar el objeto a reforzar. En este caso pues ya tendríamos el armado que queremos añadir. Si entramos en lo que es el componente, ¿vale? Veremos que podemos cargar una configuración predeterminada. Para añadir más barras, por ejemplo, iríamos a grupo y le indicaremos pues, que queremos 20 barras. O cargamos otro tipo de configuración que tengamos predeterminado, ¿vale? Para darle incluso una separación o como nosotros queramos, ¿vale? Si vemos, también podemos definir si queremos poner quiebro o si queremos poner solapamientos. Entonces esto va definido según la barra longitudinal de compra y el primer tramo, que sería este de aquí, ¿vale? Si esto también lo queremos hacer en un tablero en el que no esté generado por una única forma, ¿vale? Sino que está generado por dovelas, también podemos usar el mismo componente, pero en lugar de seleccionar solo una sección, tendríamos que seleccionar todo el conjunto. Para ello lo que hacemos es seleccionar nuevamente el componente, seleccionamos la primera sección y el rango que queremos reforzar y a continuación por cuántos objetos tiene que pasar. Botón central y ya tendremos el recorrido de las barras, ¿vale? Y con el corte cada 12 metros, ¿vale? Muy bien, ¿qué más componentes podemos usar? ¿Vale? En este caso pues hemos puesto armadura longitudinal, pues a lo mejor podemos querer poner una armadura que va doblada, ¿vale? En este caso seleccionamos el componente de armadura transversal, seleccionamos el objeto y nuevamente seleccionamos los puntos que conforman la geometría, ¿vale? En este caso pues este punto,
este punto y este punto, por ejemplo, indicamos la dirección e indicamos el objeto que debe de recorrer, ¿vale? Y en este caso pues ya tendríamos pues estas barras. Hagamos otro ejemplo. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, una barra longitudinal de este tipo, ¿vale? A lo mejor hasta aquí, en esta dirección y este objeto, y nuevamente pues tendremos otro grupo de barras que se va repartiendo a lo largo de toda la longitud, ¿vale? Si entramos en sus propiedades, pues vemos que lo mismo que el anterior, podemos definir tamaño, diámetro, también podemos añadir más doblados, ¿vale? Si por ejemplo nosotros queremos añadir un gancho a 90 en el inicio del grupo, ¿vale? O a lo mejor pues queremos también cambiar recubrimientos o separaciones entre ellas, aquí está cada 300, también lo podríamos hacer, ¿vale? Si nosotros queremos poner estribos, por ejemplo, en la parte central de esta estructura, podríamos escoger estribos en viga, ¿vale? En el que nosotros seleccionamos nuevamente el objeto, indicamos el rango en el que queremos colocar pues estos estribos, indicamos 2 puntos para la dirección y seleccionamos el objeto, botón central, y nos generará pues esos estribos en todo el recorrido. ¿Vale? Y así pues iríamos haciendo todo el tablero. ¿Qué más herramientas tenemos para lo que sería un poco la estructura civil? ¿Vale? Pues también podemos armar los pilotes, ¿vale? En este caso pues armadura en pilar redondo, simplemente seleccionar los pilotes y seleccionar la componente y ya nos colocará pues este armado. En el caso de que queramos un armado diferente, simplemente lo seleccionamos, nuevamente podemos cargar la configuración que queremos, seguramente pues con doblados en la parte superior o un reparto de estribos diferentes, depende de lo que nosotros queramos hacer, o incluso también podemos tener estribos que sean pentagonales. Y luego podemos modificarlos en todos ellos para que contengan la misma configuración. Otras herramientas que podemos usar, que ya hemos visto, serían las componentes de zapata, pero en este caso pues queremos que la zapata pues tenga un refuerzo en la parte superior. Seleccionamos la zapata, botón central, y ya tendríamos esto. Incluso este componente también nos permitiría el hecho de poder seleccionar cada uno de los pilotes para tener una zona mayormente armada, ¿vale? En este ámbito. Y nada más, quiero decir, tendríamos esta doble parrilla en la parte superior, en la parte inferior, y también podemos elegir el tipo de cerco, ¿vale? En este caso yo he elegido un cerco que va dividido en 4 ramas, ¿vale? Y podemos indicarles pues el número de estribos que queremos colocar y la separación entre ellos, ¿vale? Podemos hacer también diferentes grupos, en este caso pues solo hay uno, pues pero podríamos hacer diferentes grupos, incluso que tuvieran diferentes diámetros, ¿vale? Entonces esta componente nos permite pues hacer bastantes cosas, ¿vale? También podemos armar lo que son las pilas, ¿vale? Como hemos comentado, pues podemos usar las herramientas de conjunto de armaduras, ¿vale? Que hemos visto anteriormente, en la que nos permitiría generar un estribo, bueno, en este caso, como el que vemos a continuación, ¿vale? Si yo, por ejemplo, este lo elimino, o incluso podría eliminar también pues todas estas armaduras longitudinales, ¿vale? Si yo quisiera pues armar esta pila, ¿vale? Puedo hacer pues por ejemplo que solo se vea la pila que quiero armar, ¿vale? Y con los conjuntos pues simplemente seleccionaría la geometría, ¿vale? Y le daría a insertar, ¿no? Entonces ahora a partir de aquí pues ya podemos definir pues los grupos, por ejemplo por grupos exactos o separaciones, como ya vimos, pues yo que sé, cada 150, ¿vale? En este caso pues no quiero ver la cara que conforma el grupo, y podría partir
este estribo haciéndole pues un separador, pues por ejemplo uno por aquí, otro por aquí, ¿vale? Otro por aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero bueno, para que vierais que también se ajusta a geometrías que no son exactamente lineales, ¿vale? Bueno, en este caso sí es lineal, pues que no es meramente rectangular. Como sabéis, el despiece de armado es uno de los procesos que pueden ser más lentos y manuales. Sin embargo, Tekla nos ofrece una serie de listado que nos ayudarán a automatizar el proceso. Esto nos permite ahorrar mucho tiempo y evitar errores humanos tras las modificaciones que se producen habitualmente en los proyectos de ingeniería estructural. Con Tekla, únicamente hay que hacer cambios en el modelo 3D BIM y volver a realizar la exportación. De esta forma, nos evitaremos tener que actualizar a mano infinidad de planos cada vez que surja una modificación. Uno de los puntos fuertes que tiene Tekla Estructuras es poder sacar el despiece de armadura de manera ágil y eficiente. Mediante informes podemos aquí obtener una serie de plantillas que nos permitirán sacar este despiece de armado. Por ejemplo, podríamos usar un listado de armaduras de Enforma en PDF, pero también lo podemos sacar en Excel, en Doc o en otros formatos. Lo que hacemos es seleccionar las armaduras que queremos exportar y le decimos generar este informe de los objetos que hemos seleccionado. Y aquí tenemos el listado que nos ha generado. Como ves, tenemos todas las geometrías con los ángulos de doblado, con las longitudes de las barras. Obviamente todo esto es editable, ¿vale? Y al final nos sale también un total de las barras y del peso, ¿vale? Lo veremos un poco en la parte inferior, veremos un total. Otras maneras de hacerlo también sería con un organizador, ¿vale? El organizador es una herramienta que nos permitirá gestionar nuestra obra, tenerla clasificada por diámetros de armaduras o incluso por secciones. Entonces eso nos hace sencillo la hora de seleccionar un tipo de barra. Por ejemplo, barras de diámetro 8 las podríamos seleccionar del modelo de forma fácil, o barras del diámetro 16, las que sean. Las seleccionamos del modelo y nos aparecerán aquí, ¿vale? Estas luego las podemos listar, las podemos consultar, tenemos todo lo que es la información. Y como veis aquí, podéis hacer diferentes reportes, ¿vale? En el que, por ejemplo, yo he escogido uno que sea de armaduras, en el que me indica pues las dimensiones aquí, el diámetro, etcétera, ¿vale? El material que he usado. Entonces esto puede luego después ser exportado mediante una plantilla que yo puedo tener configurada con el logo de la empresa, etcétera, ¿vale? Entonces yo escojo uno cualquiera, ¿vale? Y le digo exportar. Entonces ya tendría este mismo listado que tengo aquí, lo tendría ya en Excel, ¿vale? Y esto nos permitiría después poder trabajar sobre él y en lo que necesitemos. Por tanto, el organizador es una herramienta que nos ayudará a gestionar y hacer los listados que necesitemos, ¿vale? Incluso podemos seleccionar dos tipos de armaduras, la del 10 y la del 16, luego combinarlas, por ejemplo, por diámetro y ver cuál es la que queremos ver o queremos exportar, o simplemente exportarlo por grupos. Entonces, esta herramienta nos dará pues muchas opciones, ¿vale? No cabe decir que si hubiera un cambio en la geometría, pues se volvería a exportar y tendríamos nuevamente el nuevo armado. Finalmente, os queríamos presentar Tekla Structural Designer, el motor de cálculo de Tekla. Este programa es bidireccional y tiene una ventaja importante. No solo nos permite importar el modelo con las cuantías, sino que el armado que ha sido diseñado en el software de cálculo puede ser importado a Tekla para hacer el detallado y el despiece. Lo que vamos a conseguir es importar tanto el volumen diseñado en el programa de cálculo como también las armaduras. En este punto ya no solo nos llevamos las cuantías, sino que el armado que se haya diseñado también será importado en Tekla. Con ello conseguimos no tener que volver a armar todo el modelo, sino
que probablemente tendremos que hacer algunos cambios que no se han contemplado en el programa de cálculo, pero mayoritariamente pues ya tendremos el armado añadido, con las diferentes capas que tengamos de armado, y también podremos usar las herramientas que hemos visto anteriormente para añadir pues detalles de extremo, separadores, nuevas guías. Entonces eso hace que reduzcamos en tiempo y no tengamos que volver a modelar ya toda la estructura y tampoco tener que modelar todo el armado. Hasta aquí ha llegado el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Esperamos que os haya resultado de interés. Una última puntualización. Aunque no se haya visto en esta sesión, simplemente comentar que con Tecla Estructuras las armaduras podrán ser exportadas a máquina. Esto es muy útil para talleres o aquellas ingenierías que colaboren con los mismos. Por último, vamos a dejar un minuto aproximadamente para todos aquellos que tengan dudas, las pueden escribir en nuestro chat y ahora las iremos respondiendo. Muchas gracias a todos.